sigan acompañando en esta conferencia para la familia. Ustedes saben que Iglesia Viña Las Condes no solamente quiere acompañarles como iglesia, sino también quiere brindarle a ustedes herramientas para que ustedes puedan desarrollar al interior de sus familias no solo el amor cristiano, sino que también lidiar con los problemas que pudieran estar ocurriendo. No queremos dejar eso de soslayo, sino que queremos enfrentarlos, queremos buscar una solución y queremos apoyarle a ustedes para que tengan herramientas efectivas para este propósito. Y por eso hoy yo estoy muy contento porque tengo la oportunidad de dejar con ustedes a una gran profesional, persona que asiste también a nuestra iglesia y que muchos la ubican. Así que sin más preámbulos, bienvenida Jitsi Camus, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola John, estoy súper bien, estoy muy contenta de encontrarnos acá, de la oportunidad de compartir un poco de lo que he conocido como psicóloga, también como unirlo a eso, a mi visión espiritual. Así que estoy muy contenta de lo que Dios está haciendo, cómo la iglesia está llegando a los temas importantes, a los temas que a todos nos están tocando. Creo que es tan relevante eso, como que podamos tener una voz atingente al contexto que estamos viviendo. Y si podemos para eso como ponernos al servicio o compartir lo que Dios nos ha dado, de verdad que es un tremendo privilegio para mí, así que estoy muy contenta. Exactamente. Gypsy, hay personas que te conocemos, sabemos quién eres tú, pero puede que alguien nos esté mirando y diga, ¿y quién es Jitsi Camus? Entonces te voy a pedir que por favor nos cuentes un poco de qué haces tú, a qué te dedicas, cuál ha sido tu Ya, experiencia profesional para los amigos que nos están mirando, las amigas que nos están viendo y que quieren saber más de ti. ya, está bien. ¿Ya? Es una pregunta inesperada para mí, pero está bien. Así es este Bueno, programa. está bien, me encanta la espontaneidad. Bueno, yo soy Gypsy, soy psicóloga, tengo una especialidad en niños y adolescentes y también soy especialista en trauma emocional. Trabajo en esta área hace como 12, 13 años. Me encanta el tema de la psicología. Cuando estudié psicología era cristiana, pero no sabía muy bien cómo unir la psicología con el cristianismo. Y la verdad que Dios me llevó como a distintos lugares, tanto para trabajar como para estudiar, para hacer un poco eso, como unir esto que puede parecer como tan del mundo, pero que la verdad es que puede ser una tremenda herramienta para enfrentar situaciones en el fondo, tanto de carácter espiritual como de carácter también relacional, afectivo, psicológico en sí. Bueno, yo trabajé mucho tiempo como dirigiendo equipos en relación al tema de los niños y la infancia en el Sename. Es un trabajo súper duro, súper difícil. Vi mucho la mano de Dios ahí, como Él actuando sobrenaturalmente, tanto para proveer como para sanar. Ahí conocí la restauración, la vida de niños y adultos restaurados, que es real, como Dios saca de un lugar de desolación y de dolor para ponernos en un lugar de sanidad y de bienestar. Em, ¿Qué más? He hecho distintos estudios, me encanta el arte, estudié arte terapia, estudié mediación familiar, por eso el tema de los conflictos no me es tan ajeno. La verdad que no lo he ejercido mucho porque mi pasión es la clínica, eh, y también el tema del trauma. Así que como que después me fui por ese lado, por estudiar el tema del trauma, cuáles son los efectos que generan como las situaciones adversas o traumáticas en la vida de las personas, y cómo también eso puede ser transformado o puede ser transformador, ¿ya? O puede ser una oportunidad de cambio para una nueva vida. Yo de verdad que creo que Dios puede transformar cualquier cosa y es una verdad para mí porque lo he visto en mi vida, lo he visto en los pacientes que atiendo, así que de verdad que me encanta como esta área, me encanta que Dios me haya llamado como a esto, de verdad que veo lo que hago como un llamado. Así que
me alegra mucho estar acá y también por poder compartir con ustedes. Eso, no sé qué otra cosa. Me encantó lo que tú dijiste porque las personas que nos están viendo ahora ya saben más o menos el perfil profesional que tienes tú y nos pueden hacer preguntas. Pueden hacernos Ajá, preguntas al correo de la iglesia que se llama familia@idlc.cl para plantear algún problema que ustedes tengan. Estas preguntas que ustedes van a hacer, queridos amigos y amigas, se van a responder de manera privada. Entonces usted hoy al escuchar a Gypsy dice, ay, justo lo que yo estaba buscando porque yo quería la orientación, el consejo de un profesional cristiano, tiene la posibilidad de hacer sus preguntas. O si quiere hacer un comentario, abajito en la cajita de descripción va a haber un formulario donde ustedes van a poder hacer comentarios o hacer preguntas que sean generales o nos sirvan a todos. ajá, Y vamos a ir ahora al tema que nos convoca, que ujú, es la resolución de conflictos. ah, Sabemos que en este tiempo, producto de la contingencia que estamos viviendo, conflictos deben haber muchos, o tal vez no. Por eso, Gypsy, ¿qué es un conflicto? ¿Cómo sabemos ujú, cuando estamos frente a un conflicto o cuando no hay conflicto? Empecemos por ajá. ahí. Sí, el tema de la definición del conflicto, básicamente, para en el fondo decirlo en palabras simples, es cuando hay como dos partes que no están en acuerdo. Cuando hay dos posturas enfrentadas o dos personas en el fondo que tienen una visión distinta. Y ahí esa visión las enfrenta. El conflicto está muy asociado al tema del cambio. Ya hay en psicología dos tipos de cambio. Hay una psicología que es la psicología del enfoque sistémico, que habla del cambio tipo 1 y el cambio tipo 2, que el cambio tipo 1 está ligado a como a yo racionalmente me doy cuenta de ciertas cosas y en el fondo por la comprensión genero cambios en mi vida, y el cambio tipo 2 que está ligado más bien como a eventos que me obligan a generar cambios. Y esos eventos siempre en el fondo son conflictos, son tensión. Ya el conflicto también está ligado a la tensión, a algo en el fondo que necesita ser como, como cuando uno estira un elástico, ya, y Uh que en -huh, el fondo eh, no tiene como su extensión normal, sino que estirado de una parte u otra. Ya, eso también está muy asociado al tema del conflicto. Y para enfrentar un conflicto es muy importante como la visión que tenemos de él. Si consideramos el conflicto un problema, lo consideramos algo malo, lo consideramos como tenemos malas experiencias con conflictos, probablemente nuestra respuesta va a estar condicionada por nuestra cosmovisión en relación al conflicto. Entonces, por eso es tan importante primero, en el fondo, conocer esta definición, pero sobre todo, revisarme en cuanto a cuál es mi percepción o qué es lo como yo vivo los conflictos o cuáles son mis ideas en torno a tener un conflicto. Porque si tengo una visión de esto negativa, cargada como de ansiedad, de eventos como negativos, traumáticos, no sé qué, probablemente eso va a condicionar y mi respuesta al conflicto. y dentro de esto de los conflictos, nosotros sabemos que los conflictos no están aislados, tienen generalmente, se asocian a algún factor estresor. ¿Cuáles son los factores que tú consideras que hoy en día están provocando que las personas tengan conflicto? Uh -huh. O sea, yo creo que en este contexto de pandemia, ya el estar confinados en un mismo espacio nos está demandando, desafiando como a Uh -huh, nuevas formas de resolver conflictos y está en el fondo generando además conflictos recurrentemente. O sea, la estadística en relación a la violencia dice que ha aumentado significativamente ya la violencia en la familia en tiempos de pandemia. Entonces parece que el confinamiento está en el fondo incidiendo, está siendo un estresor para generar conflicto. Los problemas económicos también son
estresores familiares que regularmente generan conflictos, aumentan la irritabilidad, en el fondo al constituir un foco de mucha preocupación, especialmente del subsistema parental, y generan muchas veces diferencias entre los padres, diferencias en el fondo significativas en relación a cómo funcionar como familia, y también interfieren en las relaciones que pueden tener con los hijos, y que pueden haber también entre los hijos. Es como que empieza desde arriba a desequilibrarse esto y llega también a las otras partes del sistema. Esos dos son dos elementos muy relevantes este tiempo: el confinamiento, los problemas económicos, el tema relacional, ya como el no poder salir también y reunirnos con regularidad con nuestros amigos, con las personas conocidas, el no poder hacer actividades fuera de casa, recreativas, el haber sido rota nuestra rutina, la rutina que teníamos, también genera tensión interna, y toda esa tensión a veces, muchas veces se refleja en irritabilidad, en mayor responsividad y también en la generación de más conflictos. ¿Ya? También los conflictos internos a veces, como cuando yo estoy mal conmigo mismo, cuando no estoy conforme, cuando algo me incomoda, eh, y en este tiempo además como las expectativas rotas, las cosas que teníamos planeadas para este año, tal vez, no sé, viajar, tal vez como cambiarnos de trabajo, tantas cosas que uno piensa para su año. Todas esas cosas en el fondo, si fueron transformadas o fueron truncadas por la pandemia, probablemente están generando un conflicto interno que se va a manifestar probablemente en dificultades para relacionarnos con los demás y con nuestro entorno. Básicamente esos son. Mira, y dentro del tema de parentalidad hay como un área que es como el estrés familiar, ¿ya? Y los estudios dicen que el estrés familiar, en todos estos elementos que estoy señalando, generan como mayor probabilidad de incurrir en conductas de malos tratos verbales, psicológicos o físicos en relación a los otros miembros de la familia. Entonces, de verdad que tiene como una relevancia, como todos estos aspectos en la generación de conflictos, en cómo los resuelvo o en cómo los enfrento. Sí, es interesante lo que tú planteas, porque producto de tanto tiempo al estar en la casa, producto de que todo ha ido cambiando, es como casi muy difícil no tener conflicto, no haber vivido un Ajá. conflicto. Puede que todos los que nos estén mirando en este momento digan, hoy yo tengo, no uno, sino que tengo todos estos factores ya en conflicto. Por favor, Gypsy, dinos cómo arreglo esto. Entonces, ahí iríamos a la gran pregunta que se están haciendo todos los que nos ven. ¿Cuáles serían las estrategias más apropiadas para enfrentar estos conflictos que se han Ajá. ido generando y los que se podrían generar a futuro? Ya, y aquí vuelvo como ya, si el conflicto para mí es algo malo, ¿me entiendes? Voy a tener una predisposición. Mi forma de enfrentarlo primero va a estar cargado de ansiedad. Eh, pero si tengo una predisposición de que el conflicto puede ayudar en el fondo a profundizar la relación, mi visión va a ser distinta. Yo no trabajo en general con parejas, pero sí trabajo con personas que están en una relación. Y normalmente yo les digo, si ustedes no tienen conflicto en sus relaciones, ojo, hay algo que no está funcionando, porque el conflicto es parte de las relaciones, ¿ya? Eh, entonces tampoco es bueno no tener ningún conflicto. Hay alguien que está absorbiendo, en el fondo, toda la energía o todos los conflictos. ¿Ya? Tal vez no es el que siente que está todo bien, tal vez es el otro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es como la base para enfrentar cualquier conflicto de manera saludable? Son dos elementos: la comunicación, ¿ya? Y la empatía. Siempre en el fondo que nos enfrentemos a un conflicto con apertura para comunicarnos, ¿ya? Para expresar lo que realmente nos pasa. Y esto puede estar diciendo a alguien, sí, pero es que eso es obvio, si yo voy a hablar de algo me quiero comunicar. Sí, pero comunicarnos honestamente, hablar en el fondo de lo que realmente pensamos, de cómo nos hirió a lo mejor o de cómo nos afectó. Ese tipo de comunicación, ¿ya? La comunicación que incluye la vulnerabilidad,
y que es parte de las relaciones auténticas, ¿ya? Esa comunicación es esencial para agenciar de manera positiva un buen conflicto. Y el otro elemento es la empatía, que es igualmente importante, que tiene que ver con cómo poder pensar también cómo esta otra persona, que para mí es importante, puede estar viviendo este conflicto. ¿Ya? Como intentar, como dice como la definición, ponerme en el lugar también de esa otra persona. Y no solamente cognitivamente, sino también afectivamente. No solo qué está pensando, sino que qué puede estar sintiendo en razón de esta situación. Cuando nos acercamos a un conflicto y nos movemos como en conexión y comunicación y con empatía, es muy probable que no podamos resolverlo de manera saludable. Ahora, hay 4 formas como de resolver en general los conflictos. Y aquí me salgo como de lo saludable, ¿ya? Solo una de ellas es saludable. La primera forma es la evitación, ¿ya? Que es una estrategia de afrontamiento en la que yo huyo del conflicto y en la que yo evito en el fondo entrar en tensión o en diferencias con otras personas. Esta tensión puede ser como desde no hablar de la situación en tensión hasta como eh, parecer, en el fondo ceder de manera en la que la otra persona, ceder para evitar el conflicto, de manera que la otra persona exprese la tensión, pero yo en el fondo me mantengo como si estuviera como completamente de acuerdo con esa persona, cuando no es así, ¿ya? Solamente para evitar la confrontación, ¿ya? Porque pienso que la confrontación puede ser negativa. Esas personas, las que evitan, van a un conflicto con la visión de perder, ¿ya? Van con la visión de que ellos van a perder en esto, entonces, ¿para qué van a, en el fondo para qué le van a dar la pelea, ¿ya? Entonces puede ser, voy a la situación con la idea de que voy a perder o lisa y llanamente lo evito y nunca más hablo con esa persona, nunca más hablo del tema o hago como si todo estuviera bien, ¿ya? Normalmente esa actitud en el otro genera confusión, genera más molestia, ¿ya? Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces en vez de resolver el conflicto, lo que hace es acumular tensión, ¿ya? Acumular tensión, la que después se exacerba y sale de una forma desregulada. Esa sería como una forma. Y es importante ahí que cada uno pueda hacer el análisis en cuanto a cómo ha enfrentado los conflictos, ¿ya? Esa sería la primera forma. La segunda, y que la primera forma de la evitación, uní también la de la sumisión, ¿ya? Como que es otra forma de evitar como someterme, esto de perder que dije. La otra forma es como la forma impositiva, ya que son las personas que aman los conflictos, que les encanta discutir y que van como a ganar. Ese es su objetivo, ir como a ganar al conflicto. Y como van a ganar, buscan imponer su visión, ¿ya? Imponer su visión en relación al problema. Y la última forma es la forma asertiva, perdón, donde las dos personas ganan, ¿ya? En un conflicto es importante que las dos personas cedan y las dos personas ganen, ¿ya? Porque cuando uno gana permanentemente, la balanza se inclina y genera en el fondo una alteración en la relación. Para que la relación sea saludable, es tan importante que se mantenga la balanza como igual peso en uno u otro extremo, ¿ya? Y eso se logra también resolviendo los conflictos en el ceder, ceder, ganar, ganar. O sea, las dos personas ceden, las dos personas ganan. Hay muchas personas que están ahí anotando en las casas y que están diciendo, dígale por favor que repitan los 4 tipos para yo ver en cuál estoy. ¿Puedes repetirle por favor los Sí, 4 para que sí, los que están anotando tomen apunte ahí y se identifiquen? ya que sí, claro. El primero es la evitación, que lo voy a separar ahora del segundo, la sumisión. El Ya. tercero es la fórmula impositiva
Y el cuarto es la fórmula asertiva o la forma asertiva de enfrentar conflictos. Estimados amigos, amigas, si ustedes se ubican en uno de ellos y tienen más dudas, pueden escribirnos, familia@iblc.cl. Usted puede plantear sus preguntas, sus dudas, de decir todo lo que en este momento está pensando, en algún momento se lo van a responder y usted va a poder aclararlo. Y también, si quiere hacer algún comentario o algo que usted quiera decirnos, cajita de descripción, va a haber un formulario, usted puede poner sus dudas, puede también plantearnos inquietudes, puede decir, hoy me encantó esto, etcétera, etcétera. Estamos con Jitsi Camus, con un tema que es bastante interesante. Yo estoy súper concentrado escuchando esto de los conflictos, porque pudiera ser que de repente uno está como en las 4 etapas o solamente está en una. ¿Qué sucede ahí? O sea, se supone que cada persona, por forma de ser o personalidad, usa una estrategia de manera regular, Ya. ¿ya? Como hay una, siempre hay una que es su forma más como eh, frecuente de enfrentar los conflictos. Pero tú tienes razón en cuanto a que depende de la situación y la otra persona, como es importante como evaluar en el fondo cómo me enfrento al conflicto. Ahora, como el resultado de las primeras tres, como es insatisfactorio, la verdad, ¿ya? O sea, tanto yo lo evito, porque en el fondo la sensación del que evita tampoco es agradable, o sea, me siento bastante mal conmigo mismo, me siento aliviado, porque no estoy en el fondo en la situación que alguien me está gritando, alguien me está diciendo algo que no quiero oír, pero no, me siento bastante poco eficaz y pasivo, ¿ya? Y eso no es agradable de sentir. El autoritario, en el fondo, como vive como pasando a llevar a las otras personas y sus deseos, su corazón, lo que ellos quieren, ya como está súper centrado en sí mismo, como decía yo, ganar, ganar. Y eso tampoco, ¿me entienden? Es agradable como establecer relaciones con una persona así. Y probablemente en algún minuto eso le va a pasar la cuenta y al haberse movido de esa forma y le va a traer en el fondo consecuencias negativas. Y el otro que yo decía, que es el sumiso, también en el fondo como alguien que permanentemente está cediendo, que está anulando lo que quiere, anulando lo que percibe, también eso tiene un costo personal bastante grave. Y si en el fondo, si es una persona eh, que se encuentra con otra persona dominante y esa persona es sumisa, probablemente van a ser un buen enganche, ¿ya? Y tal vez la relación dure harto rato, como en esta dinámica, pero también en el fondo la dependencia del sumiso va a generar como incomodidad en el otro, probablemente, porque una persona sumisa difícilmente como puede expresar claramente lo que piensa o lo que quiere, entonces la otra persona también en el fondo. Eso en algún sentido no se hace tan cómodo. Es como en los matrimonios también, que uno le dice al otro, tú nunca decides nada, ¿ya? Y el sumiso piensa que eso le agrada al que es autoritario. Y el autoritario termina reclamándole porque nunca toma la iniciativa, nunca decide nada, nunca opina. ¿Me entienden? Entonces son cosas que se dan en relación a formas de enfrentar la tensión o el conflicto. Por eso el más recomendable es el asertivo, ¿ya? Porque actúa en comunicación honesta y auténtica y también con empatía, ¿ya? Vamos a ver como algunas cosas que son básicas para enfrentar un conflicto de una buena forma. ¿Te Sí, parece? hoy me parece excelente que estaba pensando que, Dime. de acuerdo a lo que hemos conversado nosotros acá y que están escuchando nuestro público, nadie se libra de los conflictos. Sí, Tenemos que pasar por la etapa de conflictos y a sí. veces se genera un segundo conflicto que uno dice, oye, yo soy cristiano, debiera tener menos conflictos. Y te llega como el peso de decir, oh, pero yo peleé con mi jefe, peleé con mi esposa y encima me digo cristiano y eso genera un conflicto, entre comillas, un cargo de conciencia. Entonces, Mm,
ahí uno me pregunta, ¿y cómo arreglo el conflicto? Porque no es fácil, no siempre es fácil arreglar un conflicto. No es que yo diga ya, lo voy a arreglar de aquí a mañana. A veces cuesta, porque hay un montón de factores que están entre medio. Entonces, lo que tú nos vas a Sí. decir ahora es algo que tienen que poner mucha atención, grábenlo, véanlo todas las veces que lo necesiten. Lo bueno que esto va a estar ahí en las redes sociales de la Iglesia de la Viña y usted puede verlo una y otra vez, puede estudiarlo, puede escribirnos para Gracias. consultar, pero lo importante es que no se sienta solo ni sola Sí, frente al conflicto. súper. Qué importante eso, yo lo que dices, sí. Ujú. Y ¿Por todos qué? en algún, porque todos en alguna medida, en el fondo, no sabemos a veces cómo resolver un conflicto, ¿ya? Porque en el fondo, si tenemos un conflicto es porque la relación es importante para nosotros, ya sea en el fondo porque tiene que ver con algo laboral o porque tiene que ver con el afecto, en el fondo, que hemos invertido en eso. ¿Ya? La tensión en el fondo siempre está mediada por un vínculo. Ya uno no tiene tensiones que sean relevantes con alguien que no es importante o que no tiene una cercanía. Cuando uno tiene una tensión con alguien que no es relevante, ni siquiera se da el tiempo de pensar cómo resolverlo, ¿ya? Eh, y es mucho más fácil enfrentar esa tensión. Si en el fondo tengo que hablar con un compañero con el que en el fondo no tengo tanta relación de algo que ocurrió, voy donde él probablemente sin tanta Claro. dificultad. Si es que yo no tengo una base ansiosa, ¿ya? Porque si tengo una base ansiosa, voy a tener dificultad en el fondo para moverme en general. Y eso ya es Mm. otro tema, ¿ya? Como, ¿por qué? Porque el temor está restringiéndome en todas las áreas de mi vida. ¿Ya? Entonces ahí no es solo el tema del conflicto, sino que cómo me estoy moviendo yo en general. Pero los conflictos no son, en el fondo, se elicitan en nuestras relaciones relevantes. Por eso es tan importante como detenernos a pensar cómo lo estamos resolviendo o cómo podemos hacerlo de mejor forma. Y lo primero, en el fondo, que necesito decir es que no hay conflicto que no se resuelva a través del diálogo. El diálogo es central, ¿ya? Para resolver un conflicto. No es cierto que va a pasar el tiempo y lo va a curar todo. No, ¿ya? Eso no es así, ¿ya? Es tan importante que puedan como sentarse a conversar, ¿ya? Y que en ese diálogo yo pueda en el fondo dar a conocer qué pienso y también pueda en el fondo darle tiempo a la otra persona para expresarse. Ya en el diálogo son dos personas que conversan, no es un monólogo. ¿Ya? Y a veces nos aproximamos a resolver un conflicto pidiendo todo el tiempo para expresarnos y no dándole tiempo a la otra persona. Entonces, el diálogo necesita, en el fondo, tanto de comunicar como de escuchar, ¿ya? Y ese es el segundo elemento, el ir a un conflicto para escuchar también, no solo para defender mi postura, sino para también como tener una posición pasiva, estando atento a lo que el otro quiere como compartir conmigo. Porque si ese otro también está en tensión conmigo, esta relación también es importante para ese otro. ¿Ya? Si no, también lo hubiese resuelto fácil o no se hubiese dado el tiempo como de generar este espacio. ¿Ya? Entonces, primero el diálogo, no se puede evitar el diálogo si queremos de verdad resolver algo, ¿ya? El segundo, ir con, dígame. Sí, ahí yo estoy pensando que muchos de quienes nos ven deben decir, "Oye, ¿y cuánto tardo en hacer ese diálogo? Porque tuve el conflicto, ya sé que no me puedo aislar del conflicto, no puedo decir ya el tiempo Ujú. lo va a sanar, me voy a quedar ahí solamente, esperaré que se arregle la cosa, sino que tengo que hablar. Pero ¿cuándo es más bueno, entre comillas, hablar? Voy y digo inmediatamente, oye, quiero hablar del problema que tuvimos, espero un mes, un año, espero una semana. ¿Cómo se hace? Eh, yo en realidad, o sea, si uno piensa en lo que la Biblia dice, dice como que no hay que irse a acostar sin en el fondo estar enojado con alguien, ¿ya? O sin tener algo sin resolver. Y más que yo hablaba con un amigo de esto, más que Ujú. no se ponga el sol y que sea así como
24 horas o no sé, me enojé a las 2 y no puedo pasar hasta el otro día a las 6 de la mañana. El consejo de Dios es hazlo pronto. Como no te demores tanto en resolver esto. Y es tan sabio Dios cuando hace esas cosas porque en el fondo normalmente una emoción que se mantiene mucho como en nuestra vida afectiva se transforma en otra, ¿ya? El enojo se transforma en amargura cuando pasa mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ¿por qué Dios nos sugiere esto? ¿Por qué Dios nos insta a esto? ¿Por qué nos pide eso? Porque Él conoce nuestro corazón, Él nos formó y sabe que si damos mucho espacio a estar enojado con las personas que nos importan, nuestro corazón se puede llenar de amargura, se puede llenar de rencor. Entonces, ¿cuál sería mi sugerencia? Lo antes posible. ¿Ya? Anda a resolverlo lo antes posible. Ahora, ahí viene la otra condición, como ¿cómo voy a resolver ese conflicto? ¿Ya? Yo siempre le digo a mis pacientes como habiéndolo resuelto primero tú, como habiendo bajado la ira, habiendo como después de que te puedas controlar, ¿ya? Porque no sirve de nada decir, no, es que Dios dice que tengo que resolverlo rápido e ir hacia allá con toda la agresividad e ir a imponer en el fondo mi visión, el ir sin dominio propio. Yo creo que es tan importante el dominio propio para el diálogo en los conflictos, ya el poder tener control de mis emociones. Normalmente las personas cuando nos enojamos solo nos fijamos en que el otro se descontroló, pero no muchas veces estamos en cuenta de que nosotros también en el fondo nos salimos de nuestra casilla, perdimos el dominio, perdimos esa guerra de controlarnos a nosotros mismos. Y es la única guerra que podemos ganar, porque al otro no lo podemos controlar, sus reacciones ni nada. Entonces necesitamos tanto como ejercitarnos en el dominio propio, ¿ya? Y esa es la otra condición para ir a un conflicto, como estar calmado, sentir que estoy en control de mis emociones, de mi corazón, ¿ya? Como haberle dado espacio. Yo les digo a mis pacientes cristianos, antes de hablar con la otra persona, habla con Dios de esto. Cuéntale a Él qué te pasa, para en el fondo que Él pueda regular tu corazón y la conversación pueda ser equilibrada. Entonces es tan importante también eso. Uh-huh. Oye, a propósito de lo que tú dices, hay una frase, una sentencia, un refrán chileno que es muy conocido que dice que todo lo cura el tiempo, todo lo arregla el tiempo. Ajá. En resolución de conflicto, entonces eso no serviría. No, Ya. la verdad que no. Yo creo que como el tiempo hace como que se baje el enojo, ¿ya? Así como si esto me genera mucha molestia, si estoy muy afectada, muy dolida, como baja la intensidad emocional. Pero si lo que yo busco es resolverlo, no va a pasar si yo no entro en un diálogo, ¿ya? Básicamente eso. Uh-huh. Así que no lo cura todo el tiempo. Ya. Ya saben, amigos, amigas, si has dejado pasar mucho tiempo, empieza a orar, a pedirle a Dios que te dé la sabiduría, el dominio propio, para ir a enfrentar esta situación, a ir a hablarla. ¿Y qué viene después de eso? Ya, me decidí, voy a hablar con la otra persona. ¿Hay algo más que deba hacer? Yo creo que esta disposición para generar un acuerdo, porque a veces vamos al conflicto, ¿para qué? Yo también les digo a mis pacientes, ¿para qué quieres hablar esto? No, pero es que para que me pidan perdón. Ya. ¿Para qué quieres hablar esto? No, pero es que para que validen si yo tengo la razón. Ya. Entonces, tan importante como descentrarse, lo que yo decía. Y si esta relación es importante para mí, a veces uno pone en segundo lugar como el punto de discusión y pone en primer lugar el acuerdo, porque el acuerdo cuida la relación.
Entonces, cuando yo voy a un conflicto, es tan importante que pueda analizar qué voy a buscar en ese intento de resolución. ¿De verdad quiero ir a resolverlo o quiero ir a echar benzina al conflicto? Para que me escuchen, para que me validen, para que me encuentren la razón, ¿me entiendes? Entonces, como si voy buscando un acuerdo, ya, si voy centrado en el problema o en la tensión, y si voy pensando en qué puedo ceder yo, en qué podría haber actuado distinto, probablemente esa conversación va a terminar distinta a cómo habría terminado si yo fuese con este otro corazón. ¿Ya? Normalmente yo le digo a mis pacientes, no, yo creo que no es momento para que vayas. Si tú quieres ir a buscar que te pidan perdón, ¿ya? Si tú quieres ir a buscar la revancha, no es un buen momento. Si tú quieres como resolver o salvar esa relación, no es una buena estrategia hacer eso, porque vas a incrementar como la distancia, la brecha, la sensación de incomprensión. ¿Tú recomiendas orar antes de ir a solucionar cualquier tipo de conflicto? Sí, o sea, recomiendo orar todo el rato, así Ya, siempre. ya. Pero además, sí, además en esto de para ir a resolver un conflicto, yo siento que la oración nos conecta con, en el fondo, que con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en el fondo hace cosas en nosotros que ni nuestra mente ni nuestro corazón sin el Espíritu Santo pudiésemos hacer. Ya es como que Él nos abre a otra dimensión para entender, para sentir, para ver las cosas como Dios las ve. Yo pienso que cada uno como que percibe la realidad y eso es tan claro cuando hay un conflicto, pero desde su como metro, desde con sus lentes. Entonces invitar al Espíritu Santo al conflicto hace que uno pueda acceder a la verdad, que es Mm. mucho más que la realidad. Ya, o sea, va mucho más allá de lo que yo percibo, es lo que Dios está viendo. ¿Ya? Entonces yo le permito a Él que me muestre lo que yo no estoy viendo. Pero para eso se necesita ser humilde, ¿ya? Y decir, tal vez no tengo la razón, tal vez mi posición no es. Entonces, como en esa humildad el Espíritu Santo puede obrar para abrirnos a nuevas dimensiones o a la dimensión de lo que es verdadero en esta situación. Y también en esa apertura Él hace muchas cosas, cambia nuestro corazón, nos hace sentir de otra forma, nos hace en el fondo tener esperanza también, porque a veces con el conflicto damos todo por perdido. Entonces también nos hace tener como la esperanza de que Dios está interviniendo y la confianza de que los que a Dios aman, como dice Pablo, todas las cosas, incluso los conflictos, pueden en el fondo ayudar para bien personal, para bien de la relación. Y me ha encantado lo que tú has dicho. Y es más, cuando tú empezaste a hablar del Espíritu Santo, yo de algún modo u otro sentía que hay personas que nos están viendo y que están pensando en ese conflicto que tienen en el corazón y que lo tienen ahí atravesado y que le impide ser feliz, que le impide disfrutar de toda la plenitud de ser hijo de Dios, porque como que todo está bien, pero hay ese detalle, ese tema que no está resuelto aún. Entonces, que es genial que podamos apoyar, que podamos acompañar a quienes nos están escuchando y que están viviendo esto, porque hay personas que tienen conflictos guardados de hace mucho tiempo y ahí están. Sí, que son un peso en el corazón. Ya, yo siento que es una tremenda carga como el no tener un conflicto resuelto. Y espiritualmente, ¿cómo siento yo que se experimenta esa carga o en qué se traduce como en algo inconcluso que muchas veces requiere como la necesidad de perdonar y de perdonarse? ¿Ya? Por eso es tan importante como antes de esto, como hablar con Dios del tema, darle espacio al Espíritu Santo, porque si en el fondo, si yo no decido perdonar, yo creo que el perdón es un acto y un proceso,
¿ya? Pero es un acto en cuanto a es una decisión y eso marca algo espiritualmente. Entonces, si yo no decido perdonar, ya no puedo dejar atrás como el conflicto. Y si yo no decido perdonarme, porque a veces no nos acercamos a otros porque nos avergüenza nuestra forma de enfrentar la forma en la que enfrentamos el conflicto anteriormente. Entonces, si yo no en el fondo no suelto perdón también a mí, como a mi forma de reaccionar a lo que yo hice, a cómo en el fondo manejé la situación, probablemente eso también me va a frenar para relacionarme, me va a frenar para ir donde esa otra persona, y poder moverme en libertad y pedirle perdón o mostrarle en el fondo que logro ver ahora algo que antes no veía, en el fondo que fue la manera en la que me equivoqué. Entonces, como a nivel espiritual, yo creo que es tan difícil como eh, ir a resolver un conflicto sin estar abierto al perdón. Yo creo que es esencial como estar abierto al perdón. Yo encuentro esto, pero asombroso, sobre todo cuando uno piensa que ir a pedir perdón al otro es humillarse. Es como decir, ¿por qué yo tengo que en el conflicto pedirle perdón a la otra persona si yo fui el herido? Si la otra Ajá. persona me falló, ¿por qué tendría que ir yo a donde el otro a decirle también perdóname? Porque a lo mejor estoy diciéndome a mí mismo, hoy estoy perdiendo dignidad, me estoy Ujú, humillando demasiado. ¿Cómo buscar ese equilibrio? ujú. O sea, yo creo que es un engaño del enemigo como Ujú, el pensar que el pedir perdón es una humillación. Yo creo que Él nos quiere tener atados en el enojo, en la ira, en el rencor, y por eso trae como esa idea, así como de como yo voy a ser humillado si pido perdón, o voy a liberar, como que mis pacientes a veces me ujú, dicen, pero ¿cómo lo libero? Le salió tan fácil, me dañó, y ahora yo soy la que le va a pedir perdón, así como, no puede ser, así como, no se la ujú. puedo hacer tan fácil, como si en el fondo uno se le hiciera difícil al otro, no perdonándolo, ¿ya? La verdad es que se le hace difícil a uno mismo. Yo siento que cuando Dios nos dice perdonad, cuando usa el imperativo para decirnos perdonad, tal como lo decía adelante, es porque Él conoce nuestro corazón y sabe el peso que significa la falta de perdón. Entonces Él nos dice, perdona, ¿ya? Como sí o sí, perdona, porque el que está más cargado es el que no ha perdonado, ¿ya? La Joyce Meyer en sus libros siempre tiene una frase que es como no perdonar a alguien en el fondo o guardar rencor por alguien en alguna situación es como beber veneno pensando que el que se va a morir va a ser el otro. O sea, Oh, qué interesante. la falta de perdón es un veneno para el alma, para el corazón. Y el otro, yo le digo esto a mis pacientes, ¿qué le pasa a la otra persona con que tú no lo perdones? ¿Tú ves que su vida ha cambiado por eso? ¿Tú ves que ve afectado de alguna forma? Y la mayor parte en el fondo reconocen que no. A veces ni siquiera la otra persona sabe que yo estoy tan enojado y tengo tanto rencor con él o ella. Y yo me niego a perdonar porque le voy a hacer fácil la vida. ¿Me entiendes? Por eso hablo de que es un engaño, esto de no perdono, porque le voy a hacer fácil al otro, como el proceso. Y lo otro que yo pienso es que no perdonar es darle demasiado poder al otro en cuanto a mi vida y en cuanto a mi bienestar, porque estoy poniendo en el otro, en el fondo, en mi rencor por el otro, eh, mi bienestar general, mi salud afectiva y emocional. Que ese otro venga a pedirme perdón, está controlando cómo estoy yo. Si ese otro nunca decide cómo pedirme perdón,
Él controló que yo viva 50 años con amargura. O sea, yo creo de verdad que es darle demasiado poder a otra persona. Ujú. Yo pienso que muchos de quienes nos están viendo están viviendo situaciones así, dicen, oye, es justo lo que yo estoy viviendo. Ujú. Así que yo les recomiendo, escríbanos familia@iblc.cl para contarnos lo que estás viviendo, para ver cómo te podemos ayudar, para pedir oración, para pedir un consejo, para restaurar, porque la familia es lo más importante en este momento. Y Ajá. nosotros como Ministerio de Familia queremos ayudarles, no queremos que esto sea solo, nos dijeron unas palabras bonitas y se nos olvidaron, sino que sea de verdad que ustedes sientan que la iglesia le está apoyando, indistintamente si asisten a nuestra iglesia o no asisten a nuestra iglesia. Aquí no Claro. hay ningún requisito, son todos bienvenidos a participar de esta conferencia para la familia, para compartir todos los videos, para estudiarlo, para hacer las consultas. Abajo en la cajita de descripción también ustedes van a encontrar un formulario donde van a poder escribir. Lo importante es que no se queden con su dolor ustedes solos o ustedes solas. Y tengo una duda, Sí, después que sí. arreglé el conflicto, que fui donde la otra persona, ¿se termina todo o hay un post cuidado del conflicto? Como un post-cuidado, como el post-operatorio, decís tú. Exactamente, claro. Yo después que termino digo, porque yo puedo ir y pienso que dejé todo bien contigo. Tuvimos un conflicto, una dificultad. Ya dije yo, bueno, ya voy. Le hice caso a Gypsy, voy y le pido disculpas. Ajá. ¿Hasta ahí llega todo? O sea, yo creo que cuando vamos como en este ánimo de perdonar, de abrir acuerdos, de dialogar, lo que logramos es como restaurar la paz en la relación. Ujú. Ajá, ya como lo que estaba ahí alterado, como que se restaura, ¿ya? Y para mí básicamente es la paz. Dependiendo de la situación de conflicto, yo creo que se restaura o no la confianza, ¿ya? Yo creo que del post-tratamiento del conflicto Mm. depende la naturaleza del conflicto y si lo que se afectó fue la confianza. Si el conflicto generó en el fondo desconfianza o está asociado a algún tipo de traición, ¿ya? Ahí sí es muy necesario, como en el post, eh, entender que la confianza se restablece en un proceso. Y si bien ya resolvimos el conflicto y hay paz, hay trabajo que hacer para reconstruir confianza. Y eso implica en el fondo energía de las dos partes, ¿ya? Como la persona ofendida, la energía de creer en la otra persona. Y yo le digo a mis pacientes como en lo que se basa la confianza es en la palabra del otro. O sea, no hay más. Esa es la realidad. Uno confía en la palabra del otro, ¿ya? Si uno no confía en la palabra del otro, se pone paranoico o se pone detective. Y eso en el fondo le genera como alguna seguridad real, no ninguna. Entonces, cuando la confianza es quebrantada, la parte en el fondo que fue afectada necesita decidir volver a confiar y volver a confiar en la palabra del otro, ¿ya? Y la parte en el fondo que generó el daño, entre comillas, o que fue la que como hizo la ruptura en esta tensión, es la que tiene que ser paciente en el fondo y moverse para mostrar que esa confianza o que tiene el ánimo de restaurar esa confianza y que la relación es relevante y no la va a poner en juego nuevamente. Eso en el fondo yo creo que no es posible olvidarlo, ¿ya? Cuando se ha afectado a este nivel, como el conflicto ha afectado a este nivel. Ya es tan importante como tenerlo en cuenta. Y en términos generales, yo creo que un conflicto hace necesario volver a revisar ciertas cosas, pone en Lo evidencia, último, repíteme por favor, lo último que te quedaste ahí congelada, por ya, favor.
Sí, lo que decía es que el conflicto hace necesario, Mm, como en general, volver a revisar cosas o las cosas que generaron la tensión o las diferencias. Y a veces, como es parte del conflicto, el acuerdo, y ese acuerdo incluye hacer nuevas reglas o generar nuevos parámetros para movernos en esta relación, ¿ya? Y en el post-conflicto, en el fondo, deberíamos incluir también eso, como el cómo vamos a movernos después de esto, ya que hizo evidente algo que había y que no estábamos enfrentando o que no habíamos visualizado. Entonces, los ajustes que hay que hacer también son importantes para no entrar de nuevo en conflicto por lo mismo, y no se torna un círculo vicioso. mm. Ujú. Ya, vamos a hablar del estrés y conflicto, pero antes de eso, yo siento que hay familias que nos están viendo donde la confianza que tú decías está en crisis en este momento. Ujú. Puede que alguien no esté viendo y ya hace tiempo que ya no confía en la esposa o no confía en el esposo, está sintiendo que su matrimonio está tambaleando, y a mí me gustaría que le dieras un mensaje a esa persona, que le dijeras Ujú. lo que Dios te está diciendo en este momento, que Ujú. tienes que transmitirle a esas personas que nos están escuchando y que dicen, oye, yo veo que este matrimonio no va más, no da más, yo ya no creo en la otra persona, estoy herido, estamos heridos, y además que detrás de ellos hay hijos que están viendo toda esta situación. Ujú. Entonces, dejemos este minuto para hablarle a esas personas directamente a la cara, directamente Ujú. al corazón. ¿Te parece? Sí, sí, yo siento que hay tanto dolor detrás de eso, como, y hay tantos intentos también como personales y de las dos personas que están como en una relación así, por tal vez hacer las cosas distintas. eh, o por en el fondo no llegar a este lugar. Yo dije al principio que yo creo en un Dios que puede transformarlo todo. Entonces yo creo que no hay nada en el fondo, en ninguna situación en la que Dios no pueda intervenir. Pero yo también creo que Dios es un Dios respetuoso y que Él en el fondo no nos hizo como marionetas, como para manejarnos, manejar nuestra voluntad. Y Él ama en el fondo la libertad. Entonces, Él siempre va a intervenir cuando nosotros le demos permiso, cuando nosotros lo llamemos para que Él se haga cargo. Yo siento que a veces, o que algunas personas tal vez han estado luchando en el fondo consigo mismo y con sus fuerzas, ya sea para resolver el conflicto, para transformarse o para transformar a la otra persona, ya como para que la otra persona cambie, o para yo cambiar, o para que esto se resuelva de otra forma. Eh, y la verdad es que el único en el fondo que puede resolver estas cosas es Dios, ¿ya? Pero con nuestro permiso, ¿ya? Con nuestra voluntad, dándole acceso a estas cosas, como preguntándole a Dios, así como, ¿qué piensas tú de esto? ¿Ya? Yo no creo como, y esta es una opinión súper personal, ¿ya? Esto no Ujú. es Viña Las Condes, esta soy yo, y Las Camus. versiones, las opiniones Eh, vertidas son de Gypsy en este momento. yo en mi experiencia como en el Sename, también tuve experiencia de intervenir con mujeres víctimas de violencia, mujeres como Ujú. cristianas y no cristianas. Entonces, mi visión en el fondo no es que una mujer tiene que mantenerse en su matrimonio independiente de las circunstancias, o un hombre que sufre violencia no tiene que mantenerse en un matrimonio independiente de las circunstancias, ¿ya? Mm. Yo creo personalmente que Dios en el fondo reprueba la violencia. Y a veces digo esto porque a veces hemos intentado mantener un matrimonio a pesar de la violencia, a pesar de la infidelidad,
a pesar de la agresión, ¿ya? Entonces, como es tan importante que podamos dejar a Dios entrar en eso para que Él nos muestre en el fondo cuál es el camino que tenemos que seguir. Porque Dios nunca quiere a la familia separada, pero tampoco quiere en el fondo a sus hijas y a sus hijos siendo dañados en ese contexto, ¿ya? O soportando, pensando que Él se opone en el fondo a algo distinto. Y digo que esta es una opinión muy personal porque de verdad es una opinión muy personal. Y me ha tocado en el fondo acompañar a mujeres que han recibido de Dios que es mejor que se separen. Y yo también, como su terapeuta, he recibido lo mismo de Dios. Y como, sí, la verdad es que es mejor ya la distancia de esta persona. Y ha resultado después que en el fondo que esa otra persona era una persona realmente dañina a nivel de salud mental. Estoy hablando de una persona con un diagnóstico como severo en ese sentido, ya como en la línea de la psicopatía, ya. Entonces, me ha tocado eso y me ha tocado también atender a mujeres en el fondo víctimas de violencia que con su esposo dispuesto en el fondo a generar cambio y con un corazón abierto a Dios. Yo creo que un hombre que ejerce violencia, que ha sido tocado por Dios, no puede no ver el daño que genera en su esposa, ¿ya? No puede invisibilizarlo. No, o sea, es como, sería natural que lo visibilizara si Dios le está hablando. Entonces, he visto también esos matrimonios en los que ambos en el fondo han buscado a Dios y ambos han sido restaurados y han podido construir una familia donde Dios está en el centro y donde ellos también se mueven movidos por el amor, ¿ya? Entonces tengo las dos, como la experiencia de las dos situaciones. Yo creo que por eso no soy tan cerrada también, pero insisto, esta es una opinión particular. Ahora, si tú estás viviendo esta situación, como necesito decirte que esto no es como el final, que Dios sigue teniendo pensamientos de bien para ti, para tu vida, ya seas como el hombre que vive violencia o la mujer que violenta, porque también hay mujeres que violentan a sus esposos, eso es una realidad también en el mundo cristiano. Eh, Esto no es lo que Dios pensó para ti. Entonces, como no tienes por qué soportarlo, ¿ya? Como es tan importante que puedas pedir ayuda. Y como John decía, este puede ser un espacio también para que tú pidas ayuda. La verdad, yo estoy tan segura en que Dios no pensó esa vida para ti. Entonces, como busca, porque Él quiere llevarte a la vida que Él sí pensó. ¿Ya? Porque Él siempre, siempre ha deseado nuestra felicidad. Y la tuya, como hombre, como mujer, sigue estando en sus planes. No me vas a creer, pero el tiempo pasa tan rápido, ¿Se, estamos aca ¿Se llegando al acabó? final. Todavía no, vamos a orar. En realidad vamos a orar, es mucho decir. Vas a orar por las familias, pero quiero decir a quienes nos están escuchando que si quedaron con dudas, con un montón de dudas, familia@iblc.cl, pueden consultarnos, pueden preguntarnos, pueden plantear lo que están viviendo. O si es algo más general, pueden ir a la cajita de descripción acá en el video. Hay un formulario, usted lo puede llenar y nos da su opinión, o también puede hacernos preguntas en términos generales. Ya como para resumir esto, yo siento muy fuerte que hoy muchas familias han sido tocadas en su corazón, sobre todo con este problema que vienen acarreando hace mucho tiempo de relación entre los padres y que indiscutiblemente le está afectando a los hijos. Y siento que Dios se tomó este programa para Sí, hablarle tal al cual. corazón de esos hombres, porque no solamente son mujeres, sino que son hombres y mujeres que están sufriendo. Y en ese mismo tenor, te voy a pedir que ores por estas familias que en este momento están buscando con desesperación una solución a ese conflicto que llevan viviendo ya tal vez mucho tiempo o tal vez hace poco tiempo. Oremos. Papá, te damos tantas gracias como
por las distintas manifestaciones de tu amor. Gracias porque podemos como confiar nuestra vida a ti, sabiendo que tu corazón está tan ligado al de nosotros. Em, aunque, aunque alguien que esté escuchando esto sienta que no es tan cristiano, que no es cristiano, o se encontró con este video, como necesitas saber que Dios sí te conoce, aunque tal vez te sientes alejado de Él o sientes que te has equivocado tanto y hay tanta carga en tu corazón de culpa como de vergüenza. Necesitas saber que eso no te separa de Dios, que los errores que has cometido para guiar a tu familia, para relacionarte con tu esposo, para relacionarte con tu esposa, no te alejan del amor de Dios. Él está ahí ahora disponible para ti, para abrazarte, para ser tu lugar seguro, para traer esperanza, la esperanza que solo Él puede dar, porque Él quiere y Él puede transformar tu vida, transformar a tu familia. Yo oro para que tú tengas esperanza renovada, para que Él renueve esa esperanza de que estaba todo perdido. No, yo rechazo esa idea en el nombre de Jesús y declaro esperanza sobre tu familia. Declaro que Dios reina sobre toda situación, que Él toma su lugar en tu casa y que todo conflicto, toda diferencia, toda rabia, toda ira se somete al Espíritu de Dios. Y que tú, Jesús, traes orden, tu Espíritu Santo, traes orden a esa familia. Yo echo fuera toda confusión mental que está intentando como distorsionar la visión como de estos padres o de esta pareja, del esposo, de la esposa. Echamos fuera esa confusión y declaramos como una mente clara, una mente que puede pensar con claridad, que puede empezar a ver salidas, que pueda empezar a entender la situación de una nueva forma, Señor. Yo declaro como un entendimiento renovado, como declaro que tú traes como nuevas ideas y declaro, Señor, que el, como el enojo es depuesto, que tú traes perdón, que traes reconciliación, Señor, que traes como convicción de pecado, que traes verdad, Señor. Yo hago caer todo como la necesidad de mantener en silencio esto. A veces sentimos que el hablar es vergüenza, pero Dios dice que los que en Él confían no van a ser avergonzados. Y la verdad es el arma de Dios. El silencio es el arma del enemigo. Declaramos, Señor, que tú rompes todo silencio, todo silenciamiento, Señor, en las familias, que tú traes verdad, que traes tu verdad, Señor, tu libertad, Señor, porque la palabra trae libertad, porque el hablar trae libertad. Traemos tu libertad transformadora sobre las familias y declaramos que se abren puertas para resolver conflictos, que se abren posibilidades, que tú los conectas con personas, que tú abres su red para apoyar, para aconsejar. Yo declaro, Señor, que hacemos callar toda voz acusadora, toda persona, Señor, que se pueda levantar para acusar. Hacemos callar su boca en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que las personas que en este momento están siendo tocadas son rodeadas, Señor, por una red que las contiene, que las guía, que les muestra el camino, que las hace sentir amadas tanto como tú las amas, Señor. Restablece, Señor, la esperanza, Señor, que ellos puedan confiar en que, tal como lo dice tu palabra, como aunque la higuera no florezca, aunque no veamos frutos ahora, que tú, Señor, no cambias y eres fiel y vas a cumplir tu palabra, Señor. Este es tiempo de restauración, de unidad familiar, de restaurar relaciones, Señor. Declaramos este tiempo sobre toda familia que está escuchando, sobre toda persona que sintió, Señor, que su espíritu hacía sintonía con algo que se dijo.
y ponemos valentía y valor, Señor. Declaramos que son personas valientes para enfrentar esta situación, porque están acompañados contigo, porque tú vas delante de ellos, Señor, y estás haciendo todo nuevo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gypsy, tus Wow, palabras al despedirte, ¿qué quieres decir? no tengo nada que decir después de Ya todo lo que dijiste dijo Dios, la todo. verdad. No, no sé cómo cerrar, la verdad que estoy súper agradecida de estar acá. Eh, Ujú, Siento que el Espíritu Santo es heavy. Me encanta que se haya metido aquí y no hayas cambiado el mm, programa, porque la verdad que él sabe lo que es mejor. Me encanta que él tenga la última palabra, mm. eh, y que podamos haber sido moldeados por lo que él quería transmitir. Tengo como el corazón lleno de esperanza de todo lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo en la vida de tantas personas, porque Él sí tiene algo que decir en estos temas, tiene mucho que decir. Eso. Muchas gracias, Gypsy. Tu mensaje de hoy, lo que tú has dicho, yo siento que está ayudando a muchas personas, está transformando muchas vidas y está acercando a Dios a muchas personas que durante mucho tiempo se alejaron, que pensaron que el conflicto que estaban viviendo era solamente porque somos malos cristianos. Y en realidad hoy día hemos aprendido cosas muy interesantes y esa es la idea, ese es el objetivo que tiene nuestra iglesia, acercarnos a ustedes para entender que hacer familia no es fácil, que sobre todo en este tiempo es difícil, pero que no están solos, sino que están acompañados. Y por eso esta Amén. conferencia para las familias van a tener muchos videos, véanlos todos porque abordan distintos tópicos, distintas Sí. ideas, pueden verlo en distintos tiempos, repásenlo. Y para los que dicen, oh, ya a mí me fascinó ver a Gypsy, se viene otro video, así que busque ahí, va a haber otro video con otra problemática, con otra temática también muy interesante. Ajá. Así que será hasta el próximo video. Disfrute esta conferencia que está hecha para ustedes. Adiós, nos vemos. Chao.